Muy buenas, soy Johnny D para los amigos y soy el autor del libro Que Pagui Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80. Era un rock un poco más acelerado y sobre todo lo que unía eran las letras bastante más asalvajadas de lo que estaban acostumbradas las mentes de los ciudadanos españoles en aquella época. Pero en esos primeros años, ¿qué pasa? Que Barcelona, quieras o no, hay un ambiente, hay una historia libertaria de autogestión, y los grupos punkis, sin estar metidos en el movimiento libertario, pero eso lo llevan dentro, intrínseco. Entre marzo, que son las elecciones para el referéndum para ver si España entra en la OTAN o no. Entre marzo y mayo del 86, casi cada día hay hostias en las Ramblas protagonizadas por punkis con motivo de manifestaciones políticas. Pero bueno, el jaco estaba, lo que pasa es que el movimiento punk no tenía nada que ver con el jaco. El movimiento punk tenía que ver con la aceleración, y el jaco no te acelera. O sea, es lo que he dicho antes, de que había muchos punkis que no fumaban porros, porque decían, no, los porros te ralentizan, los porros son de hippies, son de quedarte tirado y jijiji jajaja y flipar. Y yo lo que quiero es meterme una dexidrina y tomarme 2 birras y ponerme como un toro. ¿Cuál es el contexto que aparece en tu libro de la Barcelona de los años 80? ¿Cómo era el contexto en aquella época? Bueno, pues el contexto era de una ciudad gris, una ciudad apagada, pero al mismo tiempo con sus gentes que daban mucha luz, gentes que salían de una dictadura fascista con ganas de recuperar el tiempo perdido. Obviamente no todos, siempre ha habido gentuza en todos los lados, pero así en nuestro entorno pues era gente con muchas ganas de hacer cosas, de transgredirlo todo, de preguntárselo todo y de encontrar respuestas a casi todo. En tu libro hablas un poco, ¿no?, sobre los orígenes del punk aquí en Barcelona. ¿Cómo se inició? ¿Cómo llegó el punk aquí? Bueno, el punk llega un poco como llegan todas las modas, dijéramos, o los estilos musicales en aquellos años. O sea, a través de algunos medios de comunicación que pretenden dar la noticia de hemos descubierto esta movida extraña que hay en Londres, a través de las pocas personas que podían viajar en aquella época, porque no era igual de fácil viajar a Londres en aquel momento que ahora, y a través de algunas revistas contraculturales, importantísimo. En general, en nuestro caso, mogollón de gente se acuerda, por ejemplo, de un programa de televisión española. Hay que recordar que en aquella época solo había una televisión, que era Televisión Española, y había el programa Informe Semanal, que todavía continúa, y en un programa de aquellos, claro, todo el mundo veía la única televisión que había. Yo personalmente creo que no deben comportarse así, y desde mi punto de vista no veo razón alguna para esta música. Bueno, solo queremos divertirnos mientras somos jóvenes. Total, solo se es joven una vez. Y de repente apareció un reportaje sobre aquellos tíos y tías raras con pelos de colores, con imperdibles clavados en la mejilla y en la oreja, y que eran con aquella música súper estridente y agresiva, y que eran los punks. Casi todos los primeros punks barceloneses nos acordamos de aquel programa. A partir de ahí, pues a partir de revistas musicales como Vibraciones y revistas contraculturales como Star.
¿Cuál era la composición social del movimiento? En general era gente de clase media, media baja, pero había de todo, había absolutamente de todo. También había algunos punks que provenían de clase alta. Lo que nos unía a todos era las ganas de transgredir, de cambiar las cosas, de vivir otras experiencias, de vivir todas las experiencias posibles, de aprender por nosotros mismos, de no fiarnos de nada de lo que nos estaban explicando. Como decía, salíamos de una dictadura, o sea, es cierto que yo era de los más pequeños, entonces cuando murió Franco yo tenía 7 años, pero claro, habían colegas que cuando murió Franco tenían 14, 15, 16 o 17 años. La educación era terrible, era a hostia limpia. Entonces yo no llegué a cantar el Cara al Sol ni a ponerme de pie antes de empezar las clases con el himno de España, pero muchos de mis compañeros punkis un poco más mayores que yo sí que tuvieron que sufrir eso. Entonces lo que nos unía era las ganas de reventar y de reventarnos. ¿Qué ideas había? ¿Cómo se forman los primeros grupos y cuál era la filosofía inicial? ¿Y por qué zona se movía o cómo se empieza a estructurar? O sea, aquí lo primero que aparece es el prepunk, lo que hoy en día se llama protopunk. No sé en qué momento cambió el nombre. Nosotros siempre le llamamos prepunk en aquella época, pues que eran la banda trapera, los Peligro, los Marcha, los Mortimer. Era un rock un poco más acelerado y sobre todo lo que unía eran las letras bastante más asalvajadas de lo que estaban acostumbradas las mentes de los ciudadanos españoles en aquella época. A partir de que se crea Último Resorte, yo creo que es cuando en realidad nace el movimiento punk como tal a nivel musical en Barcelona. Y a partir del 81 hay una explosión, porque en el 81 pues, se crea l'Odi Social, cuando todavía se llamaban Odio Social, se crea Código Neurótico, se crea Frenopàtic, se crea Cangrena, se crea Attack. Entonces, en general lo que había era un mimetismo con lo que escuchábamos que venía de Estados Unidos y de Inglaterra, pero poco a poco va tomando una forma un poco particular porque por el hecho de que en el Estado español estábamos saliendo de una dictadura. O sea, claro, todos esos grupos ingleses, yanquis, venían de años de democracia capitalista y en cambio aquí estábamos hiper reprimidos. Entonces, las ganas de explotar se notan. Vale, aquí has hablado de dos cosas, ¿no? Que la gente puede relacionar con el punk. Una es pues el consumo de drogas en aquella época y otra cosa es pues la politización que hubo dentro del movimiento. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo convivieron? Si quieres hablar primero de una cosa y luego de otra. El movimiento punk en principio en Barcelona y en la mayoría de espacios, pero yo de lo que puedo hablar en primera persona es en Barcelona, era autodestructivo. O sea, como he dicho, nosotros teníamos ganas de reventar y de reventarnos. Entonces, en general, no le hacíamos ascos a nada. Yo lo he dicho muchas veces, yo con 14 años podía salir con una cruz gamada en la camiseta y con una A de anarquía en la chupa, por decir algo. Estaba claro que no éramos nazis, pero por ejemplo a ese nivel también hay unas declaraciones míticas de los Frenopàtics del año 81 en El Periódico donde dicen que nosotros somos del National Front porque los putos negros no sé qué, no sé cuántos. Y al cabo de un año hay otras declaraciones de los Frenopàtics en Interview donde dicen que nosotros no somos fachas para nada y, ¿sabes? O sea, hay unas ganas de provocar, de soltar la primera burrada que nos pase por la cabeza. Lo que estaba claro es que nosotros como colectivo no éramos fachas. Y a nivel personal, la gran mayoría de nosotros, menos. Entonces, a través de las letras, a través de grupos como los Crash,
empezamos a concienciarnos. A partir de recibir discos, fanzines de otros países, democrático-capitalistas, donde el movimiento punk estaba altamente politizado, empezamos a tomar conciencia de ciertas cosas. Y tú coges las letras de los primeros Antidogmatics, de los primeros Lodi Social, y son letras altamente politizadas, aunque en la realidad, entre la práctica y la teoría todavía había diferencia. Es decir, nosotros las letras estaban muy politizadas y eran letras plenamente libertarias, antirracistas, contra el servicio militar, contra el ejército, contra la política, pero todavía no teníamos ni los contactos ni la experiencia como para meternos a sociabilizarnos. Y entonces, hay un dato importante que no tiene tanto que ver con lo político como con lo social y como con nuestras inquietudes, y es que a partir del año 82 aparece un grupo de personas, aparecen individualidades que tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces aparecen fanzines como Drama del Horror, como Melodías Destructoras y NDF, que eran los que yo hacía. Mi hermano y yo montamos el sello Anarchy Records, que fue muy cortito en el tiempo, pero que publicamos la mítica Cinta Desechables y el primer single de Cangrena. Entonces esto es la primera vez que los grupos, que los punks de Barcelona hacen cosas por sí solos, más allá de algún concierto. Pero los conciertos siempre se montaban en espacios que no eran propios, en salas de fiesta, en discotecas, en garitos, etcétera, etcétera. Entonces, los conciertos necesitábamos apoyo externo para montarlos, y en cambio los fanzines, Anarchy Records, programas de radio en Radio Pica, todo eso lo podemos hacer solos, y lo empezamos a hacer. Y entonces, quieras o no, las ganas de hacer cosas y el hecho de hacerlas nos llevan también a preguntarnos qué estamos haciendo, para qué lo hacemos, y si lo hacemos nos toca defenderlo frente a las actitudes de nuestros compañeros que siguen siendo autodestructivos como nosotros lo éramos 2 o 3 años antes. Y entonces a partir de ahí hay un cambio en nuestra filosofía interna, sobre todo, ¿vale? ¿Y la vida en los barrios cómo era? O sea, supongo que claro, que el punk al final fue un choque estético también, ¿no? La gente en los barrios cómo reaccionaba, y con qué otros movimientos juveniles compartía espacio la juventud, ¿no? En los barrios. Había los punk, no sé si había llegado ya el techno, cómo era la vida en los barrios. Mira, al principio fue un shock. Al principio fue un shock, y hay una anécdota muy famosa que demuestra cómo era la realidad de los punks en aquellos años. En el verano del 82 se monta un concierto en Vallirana. De Vallirana eran Los Desechables, y en ese concierto, voy a decir ahora de memoria, pero tocan los Sprites, que era un grupo mod, tocan Los Desechables, creo que tenían que tocar los Cangrena, no sé si tocaban Los Últimos Resorte, y tocaban Los Bastardos de la Reina, que era un grupo inexistente formado por algunos miembros de Último Resorte, con el Dieguillo, que estaba aquí unos días de vacaciones de Vitoria, que después fue miembro de Quemando Ruedas. A la segunda o tercera canción empezaron a juntarse todos los chavales del pueblo. O sea, el único público que había era público que había ido en bus desde Barcelona para ver el concierto, y que luego tenía que esperarse al primer bus de la mañana, o sea, pasar toda la noche por allí. A la segunda o tercera canción empezaron a juntarse todos los chavales del pueblo alrededor del sitio donde se hacía el concierto, y empezaron a tirarles piedras a los punkis. Y al final aquello hubo un connato de batalla campal, pero claro, era un connato de batalla campal de 200 o 300 chavales del pueblo contra 30 o 40 punkis barceloneses, que son los que habían ido hasta Vallirana para ver el concierto. Tuvieron que salir de allí como pudieron por patas. O sea, esto está explicado en varios fanzines, y luego los protagonistas que estuvieron lo explican también en El Harto de Todo, el libro de Jordi Llansamà. Pero esto era así, día sí, día también. O sea, en aquella época era la época de los kinkis, del vaquilla y todo esto. En los primeros punkis lo que hacían era llamar la mala onda que había por todos los sitios, y cobraban de todos los lados. Cobraban
de los Maderos cada día, cobraban de los Kinkis. Yo por eso siempre digo, o sea, si ser chaval punky después de una dictadura fascista era duro, imaginaos lo que era ser chavala punky. Y ahí, o sea, hay que hacer un homenaje a todas aquellas primeras mujeres que nos enseñaron lo que era tener ovarios, sentir lo que sentían y decir a la libertad a por todas. Soy así, le guste a quien le guste. Y luego en los barrios había esto, pero en el área metropolitana, por ejemplo, pues empezó a aparecer paralelo esos años también el movimiento heavy. Entonces el movimiento, los heavies y los punkis en general se entendían bastante bien, porque eran chavales de barrio. Los heavies tampoco les molaban mucho a los kinkis, tampoco les molaban nada a los Maderos, porque también iban con greñas y todo eso, ¿no? El movimiento heavy en un principio era un movimiento, sin ser político, pero era un movimiento marcadamente de izquierdas, sin lugar a dudas. Entonces, aunque utilizaran también toda esa iconografía de la guerra de los nazis, en muchos aspectos, o sea, mirar al Lemmy. Pero era un movimiento marcadamente de izquierdas, de haz y deja hacer, ¿no? Y entonces, pues en los barrios había cierta afinidad. Y lo que pasa es que en los barrios los punkis no vivíamos apenas, porque ni los punkis ni nadie. Porque en los barrios no había vida en Barcelona. En el área metropolitana no había vida. Los únicos sitios donde había vida para la gente joven en aquella Barcelona gris, apagada y oscura era en el centro, lo que sería Raval Gótico, que en aquella época era chino y gótico, en Gracia y en Nou Barris. Porque Nou Barris era un microclima, era una cosa aparte. Pero en Sants no tenías ni un garito. En el Estado español tenemos el rock radical vasco, la movida madrileña. ¿Había relación con otros sitios? A nivel de Cataluña, fuera de área metropolitana, habían, creo que en principio, solo 3 centros neurálgicos muy curiosos. Por un lado, el primero fue Tarrasa, porque en Tarrasa había mucha movida alternativa, habían muchos fanzines y era un poco parecido a Barcelona. O sea, en Barcelona la zona principal de movida, aparte de la Real, estaba alrededor de Celeste, en la calle Argentería, en aquella época era calle Platería, y entonces allí pues nos encontrábamos los punkis, los mods, los rockers, y convivíamos bastante bien. En los primeros años solo teníamos problemas con los Centuriones, que era una banda de Hell Angels, que ya tenían sus connotaciones chungas y que por eso lo llevábamos bastante mal. Y eso en cuanto a Cataluña. Luego, por supuesto, también hay cosas en más pueblos, pero en Gerona, por ejemplo, pues con el tiempo aparecen los Exterminio, que era una banda, y también en el año 85, si no me equivoco, realizan una primera ocupación. Pero a nivel colectivo poco más. Y en cuanto al Estado español, había un triángulo de acción y comunicativo que era Madrid como ciudad y área metropolitana, Barcelona como ciudad y área metropolitana, y el País Vasco como territorio. El País Vasco tiene sus particularidades, en el sentido de que no hay un núcleo urbano, o sea, obviamente hay un núcleo urbano que es Bilbao, y de ahí pues aparecen los Escorbuto, los MCD, las Bulpes, pero el movimiento punk tiene mucha fuerza en Guipúzcoa, y ya no es tanto en Donostia, sino que es en zonas urbanas, pero de alguna manera urbanas pero rurales, poblaciones más pequeñas, pues como Mondragón, como Rentería, con núcleos potentes y con gente hiperactiva también. Y en Madrid es como en Barcelona, que es un rollo mucho más urbano. Entonces, el contacto inicial es a través de los grupos, pero rápidamente fructifica mucho a través de los fanzines. O sea, quiero decir, los primeros contactos pues son, en Barcelona, por ejemplo, son a través de Último Resorte,
pues que es un grupo que ya aparece en ciertas revistas, pues como la revista Star o como Vibraciones, y entonces pues hay punkis del País Vasco y de Madrid que contactan con Último Resorte, y en el momento en que aparecen aquí los fanzines, perdón, pues fructifica mucho más esta relación fascinerosa. Es decir, en el País Vasco hay Única Alternativa, hay Destruye y hay Brigada Criminal, que eran los 3 fanzines más potentes. Aquí en Barcelona, a través de Melodías Destructoras y NDF y del Barna Rock, y de Drama del Horror, que son los fanzines más que también perduran más en el tiempo, y en Madrid, a través de Penetración, que es el fanzine más importante de Madrid, pues se crea una comunicación muy potente que hace que los grupos empiecen a moverse entre estas zonas, y que en cuanto empezamos a traer grupos de fuera, empezamos a montar conciertos a nivel de, por lo menos, de País Vasco, Madrid y Barcelona. Y muy rápidamente se une Zaragoza, con menos fuerza, pero al estar también entre los 3 sitios, o sea, pues es muy natural. Lo que pasa es que entre los 3 territorios hay diferencias muy bestias en cuanto a cómo se desarrolla el movimiento. Porque si bien crece de manera paralela, en el País Vasco, por el hecho de tener un ferry desde el País Vasco a Inglaterra, hay una relación directa con el punk de Inglaterra, cosa que aquí no tenemos. Entonces, en el País Vasco probablemente aparece un poco antes el punk del 82, dijéramos, ¿sabes? Quiero decir, tú escuchas los primeros conciertos de los RIP y aquí poca gente hacía algo parecido. O sea, los más los Attack. Pero de alguna manera estaban como un poco más avanzados. Pero bueno, la evolución es diferente, porque los primeros discos que aparecen de grupos del País Vasco, que son Escorbuto y RIP, aparecen a través de sellos discográficos de Madrid, de La Movida. Pero a partir del 85, el movimiento punk entra dentro de lo que se denomina el rock radical. El rock radical es absorbido, entre comillas, por la izquierda nacionalista. La izquierda nacionalista tiene cierto poder económico, por supuesto, tiene mucho más poder económico que el movimiento punk como tal, y entonces hay unos sellos vascos que dan cobertura al movimiento punk vasco. Y de repente nos encontramos que todos los grupos punks vascos, incluso los que se han creado en el año 84, están publicando álbumes en el año 85-86, mientras que en Barcelona los grupos que llevan desde el 81, ninguno tiene un álbum publicado, ¿vale? Esto, ¿por qué pasa en el País Vasco? Por esta entrada de la izquierda abertzale con su capacidad económica. Empiezan a hacer grandes festivales, pabellones, empieza a mover mucha gente también, es una realidad. En Madrid lo que sucede es que está La Movida, y con La Movida están los sellos independientes. Y entonces, en el año 82, de repente, encontramos discos de PVP, de La UBI, de Larsen, de Toreros After Olé, mogollón de bandas punkis de Madrid empiezan a publicar discos. Y, por lo tanto, se expande lo que están haciendo. Con el tiempo también hay un sector del movimiento punk que se desbanca de esto, o sea, grupos como Delincuencia Sonora, y a partir del 84-85, cuando empiezan las ocupaciones, pues ya aparece una nueva generación de bandas como Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, Sin Dios, etcétera, que están a nivel político mucho más cercanos a la movida barcelonesa. Pero en esos primeros años, ¿qué pasa? Que Barcelona, quieras o no, hay un ambiente, hay una historia libertaria de autogestión, y los grupos punkis, sin estar metidos en el movimiento libertario, pero eso lo llevan dentro, intrínseco, con ellos mismos.
Entonces, ¿por qué Barcelona a partir del año 84 es la capital del cassette autoeditado? Porque los grupos punkis deciden autoeditarse, no necesitan de otras estructuras ni de discográficas. ¿Cómo fue pues el cambio la entrada pues en los espacios de lucha, en las ocupaciones, en la lucha contra la OTAN, la insumisión? A ver, el movimiento punk siempre fue un movimiento antimilitarista y siempre utilizó la A de anarquía como un símbolo casi propio. Entonces, por supuesto, ninguno de nosotros quería ir a hacer la mili. El ejército era un ejército fascista, aunque estuviéramos en supuesta democracia. O sea, entonces, los primeros años la única posibilidad que había de librarse de la mili era una posibilidad individual. Y en general, quien no se podía librar por motivos de salud, es decir, porque tenías dioptrías, porque tenías los pies planos y tal, pues la única posibilidad que había era hacerse el loco. Entonces, tenemos casos muy heavies en el movimiento punk barcelonés de gente que estuvo 4 o 5 días sin dormir, tomando pastis antes de ir al... no me acuerdo cómo se llamaba ahora, bueno, cuando tenías que ir cuando te llamaban a filas, ¿no? Tenías que ir ahí al cuartel del Bruc y allí te entrevistaba un señor militar que decía si eras apto y tenías que ir a la mili o si te librabas por alguna razón. Yo fui y le dije, mire señor, fui con mis gafas con mis botas militares y le dije, mire señor, soy corto de vista. Y me dijo, joder, con lo bien que te quedan esas botas, ¿no te gustaría? Y digo, las llevo porque me da la gana, no porque me obliguéis, hijos de puta. Y me fui. Pues hubo colegas que estuvieron 4 o 5 noches sin dormir, tomando pastis como locos, antes de ir a tener esta entrevista. Y hubo un caso muy bestia, que si no me equivoco fue el del Juanito, bajista de Último Resorte, que por desgracia nos dejó hace un par de años, que él o sea, llegó a ir al cuartel, y en el cuartel es donde puso a hacerse el loco como un loco, nunca mejor dicho. Entonces le decían a formar y él se ponía los cascos con los Sex Pistols a todo trapo, se hacía una cresta, lo metían en el calabozo días y días, pero al final lo consiguió y creo que fue después de un par o 3 de meses muy puteado, pues lo licenciaron, le dijeron estás loco y vete para tu casa. ¿Alguna anécdota de esta época de movilizaciones, manis, de cómo, pues eso, igual interactuaban los punkis con los viejos más militantes o sindicalistas? Bueno, la verdad es que nosotros en principio íbamos a la nuestra hasta el año 86. En el año 86 sí que cambia un poco todo y ya nos establecemos un poco como, vale, nosotros estamos aquí, formamos parte de esto, formamos parte del todo y empezamos a interactuar mucho más con otro tipo de colectivos y de espacios. Pero hasta el año 86 íbamos nosotros a las manis, dábamos la nota, nos lo pasábamos muy bien, nos emborrachábamos en las manis, hay que decirlo. O sea, esa primera cadena humana por la paz fue mítica porque fuimos y de repente aparece un colega que era de un colectivo que se llamaba Nadia. Ellos no eran punkis, ellos venían de cierta militancia libertaria autónoma. Ellos son los primeros que nos convocan para hacernos, ellos hacían un fanzine que se llamaba Subtítulo y nos convocan a varios punkis para hacernos una entrevista alrededor del movimiento punk y la posibilidad de ocupación. Ellos son los que ponen el germen de la ocupación en el movimiento punk barcelonés. Y eran gente, ya te digo, de nuestra quinta, o sea, un poco mayores que yo, porque yo era de los niñatos, pero venían ya de cierta militancia. Y, por ejemplo, cuando nos citan para esta entrevista, para el fanzine Subtítulo, nos citan en el Chimpón, que era un garito que regentaba una pareja anarquista, anarquistas de vieja militancia, o sea, mayores, sus hijos eran de nuestra generación, y es la primera vez, por ejemplo, que nos citan ahí, y yo es la primera vez que voy al Chimpón, que estaba en la calle Hospital, y era un garito de reconocida militancia anarquista, de los viejos anarquistas que habían vivido la guerra civil.
Entonces, a la manifestación esta, a la Cadena Humana por la Paz, aparece el Sebas de Anadia con una bandera negra con una estrella roja en el centro. ¿Sabes? O sea, un símbolo que luego hemos asumido casi todos del movimiento autónomo, ¿no? Y los punkis, o sea, nosotros, de repente hubo alguien que venía con una calavera con una cresta. Y entonces, en el palo de la bandera negra con la estrella roja, metimos la calavera con la cresta, que se llamaba Pancracio. Y claro, es que aparecimos en todos los periódicos porque íbamos con la bandera negra, con la estrella roja, con una calavera encima humana, que no era real, obviamente, con una cresta verde, y todos los punkis, o sea, 50, 60 punkis. Ese día me acuerdo, por ejemplo, que hicimos hasta un castell, ¿sabes? O sea, los punkis unos encima de otros y uno arriba ondeando la bandera. O sea, me parto el culo ahora porque es que... Pero, claro, toda la gente nos miraba diciendo... Esta fue la primera vez que apedreamos la embajada yanqui de Villa Laietana. Y a partir de ahí vinieron unas cuantas más. Y bueno, así era esos primeros contactos con los movimientos sociales. Yo dejé los estudios, o sea, cuando ocupamos en diciembre del 84 la primera casa, el día después hicimos una rueda de prensa. Ocupamos un viernes, el sábado hicimos rueda de prensa porque teníamos compañeros detenidos, hicimos la rueda de prensa en el Ateneu Llibertari de Gracia. Nuestro abogado era Mateo Seguí, abogado de causas libertarias infinitas, grandísimo compañero a quien el movimiento barcelonés le debe tantísimo. Y al día siguiente, el domingo, aparezco en la portada del periódico a todo color, con otros compañeros. Está la Silvia de Último Resorte, si no me equivoco, estoy yo, alguno más, el Mimosín de Subterranean Kids, creo, y bajo el titular "Nacen en Barcelona los ocupapisos". Al día siguiente, lunes, yo voy al instituto y, claro, o sea, era el último grito del instituto, o sea, un profesor diciéndome: "¿Tú para qué mierdas haces eso, que no tienes casa?", los chavales diciéndome no sé qué. Yo era una persona muy pacífica, pero ese día no me acuerdo, hubo uno que no me acuerdo que me dijo que al final le di 2 galletos y me fui a casa y le dije a mi madre: "No pienso volver al instituto". Y yo ese día dejé los estudios. Entonces, esto fue un poco la dinámica más o menos generalizada de la gente de mi entorno, ¿no? Entonces, eso, en el 85 de repente aparece el colega el Coque, y dice: "Oye, que estoy currando". Claro, muchos teníamos una Vespino, una moto 49 centímetros cúbicos en aquella época, y dice: "Hostia, he encontrado curro, estoy currando en VS, una empresa que hay en la Gran Vía, y ¿por qué no te vienes a currar? Y es súper fácil, o sea, tú vienes, te apuntan, y vas llamando y te van diciendo: ves aquí a recoger un sobre y llévalo allí, ves aquí", y te van dando curro y al final de mes te pagan. Y bueno, total, que me metí yo. Al cabo de unos días se metió el bajista de Shitesea, el Casanev. Al cabo de un tiempo se metió el que más tarde fue cantante de Tropelnat, el Marc Petit. Se metió el Ghost de l'Odi Social, y total, que teníamos una empresa de mensajeros super punky aquí en Barcelona, que era VS, y que acabó fatal, obviamente, como no podía acabar de otra manera, porque al cabo de un año llego yo un día a currar, tengo que ir a la oficina a entregar papeles o a cobrar a una cosa de estas, y de repente me veo un agente en la puerta con una pancarta, me acerco y es el Iñaki del local. El Iñaki del local con otros tíos, colegas, el local no existía todavía, del Ateneu Llibertari de Poble Sec, donde en esa época yo todavía no estaba, pero al cabo de unos meses estuve unos meses allí militando. Y digo: "¿Qué hacéis aquí?". Y dice: "Joder, pues que ayer se murió un tío del Ateneu Llibertari de Poble Sec que estaba currando en esta empresa". Y nadie lo sabíamos. Se había matado en un accidente currando, la empresa se había callado y no había dicho nada. Y claro, o sea, yo no lo conocía, se llamaba Chinorri, el chaval,
Y yo no lo conocía de casualidad, porque conocía a mogollón de la peña de l'Ateneu Llibertari de Poble Sec. Y rápidamente empezamos a movilizarnos y claro, como que allí estaba mogollón de punkis currando en esta empresa, pues paramos la empresa. 2 días después hubo el entierro. Cuando hubo el entierro paralizamos todas las empresas de mensajería de Barcelona. Hubo una manifestación con miles de motos hasta el cementerio. Apareció también en todos los periódicos. Y a partir de ahí el jefe se dio cuenta que tenía un problema. Y al cabo de unos meses habían elecciones sindicales. A mí me convencieron para presentarme por la CNT de Cataluña, la actual CGT. Fui elegido como el delegado sindical más joven de España. Y rápidamente ahí el jefe ya vio que el marrón era total y entonces montó otra empresa para provocar la quiebra y echarnos a todos los punkis a la calle, y así acabó la cosa. Pero bueno, esto venía por el tema de cómo nos buscábamos la vida, ¿no? Y la verdad es que no, era muy difícil buscarse la vida. Había principalmente quien hacía esos trapis o quien era mensajero, y luego quien tenía algún curro familiar que obviamente pues se podía permitir el lujo de, mira, me bajo la crestita un poco y voy a currar en la panadería a mis viejos, por decir algo. Y el tema drogas, o sea, yo recuerdo al principio, o sea, yo entré en el movimiento con 14 años, yo me había emborrachado una vez en las fiestas de mi pueblo, lo típico de las fiestas del pueblo, que te emborrachas. Yo no bebía ni cerveza ni nada de alcohol. Yo lo que bebía era zumo de piña. De hecho, había gente que me llamaba el zumo de piñas. En general, pastis, anfetaminas, consumía todo el mundo. Porque además te las daban en las farmacias sin receta. Era algo... Entonces... Y porros fumaba casi todo el mundo. Había alguna gente que no, porque decían que los porros eran de hippies, que te ralentizaban, que te adormecían, y en cambio las pastis pues te daban speed, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que a partir del 83 llega el jaco. Y lo que pasa es que ahí hay un corte generacional muy, muy marcado. O sea, los mini punkis, los punquitos que nos llamaban... entendiéndonos por la generación del boliche, del gos, la mía, los nacidos en el 67-68, que en el 83 teníamos 15, 16 años. Nos plantamos, o sea, claro, yo ya te he dicho que yo es que no tomaba nada, no bebía alcohol, yo era un niño muy sano. Pero claro, vemos que el jaco es un problemón. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en esa época yo salía mogollón de noche con mi hermano, obviamente, pues porque yo tenía 14, 15 años y mi hermano tenía 17, 18. Entonces mis padres muchas veces me dejaban salir con él de noche. Si iba sin él no me dejaban salir la mayoría de veces. Entonces yo iba con él, mi hermano también había entrado en el movimiento a través mío y ya estábamos tocando juntos y todo eso, quiero decir que íbamos con la misma peña, pero estábamos con la peña que hacía fanzines. Entonces había un fanzine que se llamaba 17 segundos, que era rollo post-punk, darky, que se diría hoy en día, rollo Cure, Bauhaus, Parálisis Permanente, toda esta onda. Y luego había otro fanzine que se llamaba Contaminación, que jugaba un poco entre dos aguas, entre este rollo post-punk y el rollo punk. Y los chavales que hacían estos fanzines iban siempre con nosotros y de repente les entró la vena de que querían probar el jaco. Y vamos a pillar jaco. Y mi hermano, que era anti-jaco total, los convenció de decir, mira, vamos a meternos un día una farra de coca, pero pasar del puto jaco. Y ese fin de semana, por ejemplo, mi hermano me prohibió ir con ellos porque iban a meterse una farra de coca. Yo, es que ya te digo, no fumaba ni porros, o sea, dudo mucho que me hubiera metido nada. Pero, por si acaso, mi hermano dijo, no, este fin de semana no puedes venir con nosotros. Y se fueron a meter una farra de coca, mi hermano intentando que no se metieran en el rollo jaco. Al final los dos acabaron en el rollo jaco. Sobrevivieron, por suerte. Pero bueno, luego, pues, Lodi, por ejemplo, hacen la canción Heroína, ¿no? O sea, pero casi toda la gente de esa generación mayor,
gente incluso que era súper válida militante, el Punky, por ejemplo, que también ya no está entre nosotros, que aparece mucho en el Que Pagui Pujol, que era un tío súper válido, que me enseñó muchísimas cosas, que nos enseñó a todos muchísimas cosas, y que al final se fue de Barcelona porque estaba metido en el Jaco en secreto y nos empezó a hacer pellas a todos sus compañeros. Entonces esa es la realidad. Luego pues aparece el Speed y... Porque ¿cómo era el ambiente? O sea, cuando entró el Jaco bastante... Claro, supongo que el Jaco entró en toda la sociedad, no solo en... No, claro, el Jaco estaba en la sociedad. O sea, el Jaco estaba en la sociedad porque el Jaco había entrado en el año 77 en los barrios para cargarse la militancia en Barcelona, específicamente en el movimiento libertario. Y eso está clarísimo. Entonces, hay el debate de que si nosotros somos conspiranoicos, que la policía no tuvo nada que ver con el Jaco. Lo siento mucho, no me lo creo para nada. Obviamente la gente se enganchaba al Jaco por voluntad propia, pero que había un empuje para que el Jaco llegara a unos precios reducidos a los barrios más combativos, es algo obvio. Y que mucha gente ha declarado que el que estaba vendiendo hachís en el barrio un día, al día siguiente de repente de la nada apareció vendiendo Jaco muy barato. Y luego los precios se empezaron a disparar cuando ya la gente estaba enganchada. Pero bueno, el Jaco estaba. Lo que pasa es que el movimiento punk no tenía nada que ver con el Jaco. El movimiento punk tenía que ver con la aceleración. Y el Jaco no te acelera. O sea, es lo que he dicho antes, de que había muchos punkis que no fumaban porros. Porque decían, no, los porros te ralentizan. Los porros son de hippies. Son de quedarte tirado y jijiji, jajaja y flipar. Y yo lo que quiero es meterme una dexidrina y... tomarme 2 birras y ponerme como un toro. ¿Qué más pasa en el año 86? Que Barcelona es designada ciudad olímpica. ¿Y qué más pasa en el año 86? Empieza la gentrificación. Esto, que ahora está en boca de todos, se inicia en el año 86. Y los únicos que se oponen en un principio son los punkis. Y después, cuando en octubre Barcelona es designada ciudad olímpica, se une el movimiento libertario y el movimiento de la izquierda independentista. Pero son los únicos que plantan cara a las Olimpiadas y que plantan cara al inicio de gentrificación de Barcelona. Algo que hoy en día está clarísimo en todos los barrios y en la mayoría de las cabezas de los ciudadanos de esta urbe. Entonces, no es casualidad tampoco. No es casualidad que estos tíos de repente pasan a ser neonazis y pasan a intentar matarnos el mismo año que se inicia la gentrificación, que nos echan del casco antiguo. O sea, hasta ese momento el casco antiguo era nuestro. Me refiero que nosotros vivíamos en el casco antiguo porque habían los pisos viejos, grandes, en los que nadie quería vivir porque eran viejos y excesivamente grandes, y que son los pisos viejos y grandes que los punkis alquilamos y en los cuales hacemos nuestras comunas. Es decir, hoy en día es normalísimo que 3 estudiantes alquilen un piso y vivan cada uno en una habitación. En aquel momento no era nada normal, se llamaba comunas, era algo que habían hecho los hippies y que es algo que volvemos a hacer los punkis. La punk house, o sea, hay mogollón de casas en Barcelona de este estilo, en el centro de Barcelona. Pero es que aparte de nosotros vivir en el casco antiguo, teníamos los locales en el casco antiguo. O sea, locales de ensayo, el de Antidogmatics y Lodi Social estaba en la calle de las Moscas. El de Subterranean Kids y GRB estaba en Conde Asalto, lo que hoy en día es Nou de Rambla. Las únicas tiendas alternativas que hubo, Informe, estaban en Torres y Amat y en la calle del Carmen. Los garitos, el Café Voltaire, el Increíble pero Cierto, el Fantástico, todos estaban en el centro. ¿Por qué? Porque los precios estaban tirados, porque los locales eran viejos, etcétera, etcétera. En el año 86 nos echan a todos, de todos los lados. Somos las primeras víctimas de la gentrificación. Entonces, es todo tan repentino. Además, si pillas la cronología final que hay en el Que Pagui Pujol, se ve claramente, o sea, entre marzo, que son las elecciones
para el referéndum para ver si España entra en la OTAN o no. Entre marzo y mayo del 86, casi cada día hay hostias en las Ramblas protagonizadas por punkis con motivo de manifestaciones políticas, el bombardeo de Libia, la contrarrevolución en Nicaragua, el servicio militar obligatorio, los juicios de las primeras ocupaciones de Barcelona. O sea, estamos ocupando el centro de la ciudad a un nivel de confrontación tan alto que desde el 77-78 no se veía. Y los que tienen el poder en esta ciudad sacan las uñas, dicen esto hay que pararlo, y de repente aparecen los neonazis, aparece la gentrificación, Barcelona es designada ciudad olímpica y se acaba todo. Mira, en el año 81-82 yo creo que podemos hablar de 50, 70 punkis en Barcelona. O sea, igual había alguno por ahí, pero ¿sabes? Lo que era los del Guinardó, los de Gracia, los del Hospitalet, los que estábamos un poco no adscritos a ninguno de estos núcleos más compactos, 70, por ahí iría. En el año 86, 85-86 hay conciertos como el Euskal Rock y el Nicaragua Rock con cerca de 10.000 personas. Expandió en 4 años una cultura que llegó a ser en los barrios y en la juventud pues una de las mayoritarias. Totalmente. Lo que pasa es que es cierto que el hecho de que nosotros politizáramos tanto el movimiento también hace que mucha gente se salga, ¿vale? Porque había gente, o sea, claro, ocupamos, gente detenida, volvemos a ocupar, gente en la cárcel. Oye, no estábamos preparados para ir a la cárcel por ocupar una casa vacía que nadie utilizaba. Con 17, 18 años teníamos gente en la cárcel. O sea, era duro. Luego los nazis apuñalan al Saina, apuñalan al Checo, apuñalan a la Susana, al Quique le meten con una cadena de moto y le abren la cabeza, que no lo matan de milagro. O sea, tampoco estábamos muy preparados para que nos mataran. Fuimos adquiriendo la conciencia y la práctica, o sea, porque a los nazis les fuimos respondiendo una a una, pero nadie estaba dispuesto a matar, mientras que los nazis sí que estaban dispuestos a matarnos, ¿vale? Y es cierto que en alguna de estas, pues, te tocaba defenderte. Todos íbamos armados. Yo nunca llevé un pincho, por ejemplo, porque no quería llevar un pincho, pero yo iba siempre con una porra extensible de madero secreta y con un spray antimanguis. O sea, porque te tenías que defender. Entonces, todo esto hizo que mucha gente se fuera alejando del núcleo. Pero esto fue nuestra realidad. De toda esta época, ¿qué pozo ha quedado? O sea, ¿tú crees que el punk sirvió para, pues, esas a ver, o sea, lo que ha quedado ahora, o sea, algo muy reconocido. Movimiento Ocupa en Barcelona entre los años, por decir algo, 95 y 2005, ¿no? O sea, si no hubiéramos estado nosotros antes, o sea, seguramente habría llegado, pero habría llegado de otra manera. O sea, eso bebe directo, se alimenta de todo lo que hizo el movimiento punk en Barcelona antes. El do it yourself continúa existiendo, o sea, la autogestión musical continúa existiendo. El local que acabamos de ganar colectivamente comprando el espacio físico entre todas y todos, no existiría sin el movimiento punk. Entonces, por supuesto que hay mucho pozo. Pero al mismo tiempo pienso que, bueno, que si no hubiera sido el movimiento punk, habría sido otro movimiento. El Poli, el bajista de Lodi Social, en la primera o segunda presentación, no, la primera no, en la segunda presentación que hice de este libro hace 13 años, yo dije,
Yo me acuerdo perfectamente del día que me hice punk y me dijo, Johnny, eso es mentira. Tú no te hiciste punk. Tú naciste punk. Ese día te diste cuenta que lo eras, que es diferente. Y es cierto, tienes razón, porque yo, como he dicho antes, desde los 10 años, a mí ya me atraía. O sea, yo desde el primer disco de Ramoncín, que escucho Ramoncín y digo, guau, hostia, molan las letras de este pavo. Y con 12 años me compro el Road to Ruin de los Ramones y me compro un disco de los Dictators y Iggy and the Stooges, Raw Power. Me acuerdo perfectamente del primer día que escucho en la radio Ciutat Podrida de la banda Trapera del Río. Entonces, ¿por qué me acuerdo de todas estas cosas? Pues porque yo era así y estaba buscando eso, y cuando lo encuentro digo, hostia, qué guapo. Entonces, yo era punk, ¿vale? Pero ¿por qué era punk? Por casualidades de la vida. Porque nací en los años 60 antiautoritario. Si hubiera nacido en los años 50 antiautoritario, habría sido hippie. Y si hubiera nacido en los años 80 antiautoritario, pues igual habría sido rabero o una cosa, ¿sabes? No lo sé. Quiero decir que si no hubiéramos sido punkis, habríamos sido otra cosa. ¿Qué es lo importante en realidad? Que nacimos antiautoritarios. Y obviamente el movimiento antiautoritario existirá siempre. Y podrá tener diferentes formas culturales con mayor o menor influencia, porque por suerte el movimiento libertario, el movimiento antiautoritario no es punk. El punk es movimiento antiautoritario. Pero movimiento libertario hay más allá del punk. Socialmente no existe. O sea, el trap que se hace con pocos medios, que copia. Me voy a explicar, espera. Socialmente no existe una subcultura parecida a lo que para nosotros fue el punk. No existe. Porque el punk unificaba dos cosas muy claramente. Y es lo que he dicho. Unificaba las ganas de romper, somos jóvenes, hemos de aprender por nosotros mismos, agresivamente en lo estético, en lo musical, en lo literario, pero con lo antiautoritario, intrínseco. O sea, van de la mano. No hay nada parecido. En lo cultural, para mí, a nivel individual, lo que más se puede aparecer es el trap. Y este rollo urbano radical. Obviamente, en lo urbano hoy en día se mezclan muchísimas cosas. En Cataluña, especialmente, lo urbano es ultra comercial y bastante socialmente cutre, ¿vale? Porque lo están potenciando los medios de comunicación del poder. Entonces, obviamente, ¿por qué los medios de comunicación del poder están potenciando la cultura urbana? Porque le han quitado todo contenido y entonces es apta para la masificación. Pero a nivel individual, el rollo trapero me parece que sí que contiene bastante ese individualismo juvenil que nosotros teníamos, de querer romper con lo anterior. Y yo cuando veo a mis compañeros de generación y de movimiento punk diciendo vaya mierda que escuchan los chavales hoy en día, me acuerdo exactamente de mi padre diciendo qué es la mierda que estáis escuchando. Y eso me hace pensar que hay gente que envejece no todo lo bien que pudiera. Porque si no te das cuenta de que estás reproduciendo lo mismo contra lo cual te plantaste cuando eras joven, es que estás reconociendo que solo era una maldita locura de juventud. Y para mí nunca fue una locura de juventud. Fue y es una locura de vida. ¿Está muerto el punk hoy en día? A ver, el movimiento punk no está muerto. Porque yo veo grupos punkis que nacen, chavales punkis por las calles, pero que nadie pretenda comparar el movimiento punk actual con lo que vivimos nosotros. Porque, primero,
Lo de rompedor que tenía en 1982 el movimiento punk, ya no lo tiene. Lo de escandaloso que tenía, ya no lo tiene. Lo de innovador que tenía, ya no lo tiene. Porque están reproduciendo lo que otros han hecho antes. Durante ahora ya 50 años. 48, 49, o sea, 50 años desde que se nacieron los Ramones. Entonces, lo siento mucho, pero esto ya no es lo que era. Para mí hoy en día el movimiento punk es algo parecido a una división del movimiento libertario. Pero a nivel sentimental, a nivel vivencial de emotividad, no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros, porque no puede tenerlo.